Buen día para todos. Mi nombre es Wilson Arley Ramos Parrado, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Este es el curso de procesamiento digital de señales. A continuación explicaré el código utilizado para la transformada discreta de Fourier. Bien, como mi documento de identificación termina en 325, y el ejercicio me pide que utilicemos como magnitud estos tres números. Entonces vamos a utilizar los últimos tres dígitos del documento finalizados en 325. Bien, para el código, entonces principalmente, entonces coloco la información que quiero tener acá presente en el código, donde me dice, por ejemplo, este código cuál es, cómo se llama, qué función va a hacer, la universidad, mi nombre, la identificación, y seguido entonces ingreso los comandos para limpiar la pantalla y limpiar cualquier otro comando que se haya ejecutado o codificado anteriormente en el software. Declaro unas variables que es X con los tres números de la identificación. Luego también declaro la longitud de muestras de la señal y declaro el tamaño de la matriz con el tamaño de 3 filas y una columna. En el ciclo for, entonces me pide que implemente dos ciclos for. Entonces lo que se realiza es que se coloca la palabra for, se le da un inicio con un incremento y un final, y luego iniciamos el otro ciclo, el segundo ciclo for, igualmente con un inicio, con un incremento y un final. Se declara la ecuación transformada de Fourier que se va a ejecutar en el ciclo for. Luego se le coloca la instrucción de finalizar el ciclo y seguido se coloca finalizar los dos ciclos for. Después yo le digo al software que me imprima en pantalla eh, una gráfica. Entonces, para este caso vamos a tener tres gráficas que son con tres muestras. Y entonces yo le digo acá que la primera le declaro las posiciones que van a tener y cómo se van a llamar esas gráficas. Entonces acá en el eje X, en el eje Y, en el eje X va a ser tiempo, en el eje Y va a ser la amplitud y el título de la gráfica va a ser dominio del tiempo, la secuencia de entrada, luego la segunda gráfica, la segunda muestra me va a decir que la frecuencia con la magnitud, y se va a llamar dominio de la frecuencia o magnitud. Y la tercera posición se va a llamar frecuencia. En el eje Y va a estar la fase y con el dominio de la frecuencia o respuesta de fase. Bien, entonces cuando yo tengo todo este código, lo que hago es lo copio, me voy al Command Windows y lo ejecuto. Yo me voy al Command Windows, lo ejecuto, ya me debe cumplir el propósito para el que fue creado y mostrar las gráficas de las tres muestras. Entonces acá está la muestra uno que me dice que el dominio del tiempo, secuencia de entrada, me muestra la amplitud con respecto al tiempo, luego dominio de la frecuencia magnitud, que es magnitud con respecto a la frecuencia y fase con respecto a la frecuencia. Y acá en el Command Windows entonces puedo ver los datos que se ejecutaron en el software. Bien, esto es todo, espero que haya quedado claro. Gracias.